Programa realizado en colaboración con UDP Madrid. Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid. UDP Madrid. Grupo de trabajo, Nos Cuidamos. Charla coloquio. Estándares de calidad en la asistencia sociosanitaria de las personas mayores. Ponente. Dr. Alfredo Boórquez Rodríguez. Doctor en Geriatría por la Universidad Complutense de Madrid. Exdirector técnico de EULEN Sociosanitarios. Exsecretario de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Cofundador y secretario del Foro LIDEA. Presidente de Albor Consultor. Bueno, pues buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Alfredo Boórquez Rodríguez. Nos encontramos en la sede de la Fundación 26 de diciembre, que va a ser a partir de ahora desde donde vamos a ir retransmitiendo todos nuestros programas. Y bueno, pues vamos a empezar. El doctor Alfredo Boórquez es doctor por la Universidad Complutense, fue director técnico comercial de calidad de EULEN Sociosanitarios, ha sido secretario de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología repetidas veces, presidente de la Alianza Científica Profesional para el Estado de Bienestar, es cofundador y secretario del Foro LIDEA, actualmente miembro de la Junta Directiva de este foro, y actualmente presidente de Albor, Albor Consultor, consultoría de excelencia para pymes, autónomos, organizaciones sociosanitarias, residencias geriátricas, centros de día y atención a domicilio. Tiene numerosos trabajos publicados en el ámbito de la geriatría y la gerontología y en el envejecimiento activo. El motivo de la charla del doctor Alfredo es conocer con detalle los estándares de calidad exigidos y demandados por la ciudadanía y particularmente por las personas mayores en los servicios asistenciales sociosanitarios, y para que a su vez sirvan de modelo referencial de una asistencia sociosanitaria ideal y óptima en un futuro. Alfredo, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación, a UDP Madrid por la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí y poder compartir algo de conocimiento. Si me van a permitir, voy a compartir pantalla, que quiero hacerles una presentación. Ahora se va a ver en formato grande, ¿vale? ¿De acuerdo? Y vamos a hacer una revisión de lo que son los estándares de calidad en la atención sociosanitaria de personas mayores, ¿vale? Entonces, bueno, esta es mi presentación, que ya me han presentado, pero lo dejo aquí en la presentación y en la grabación para que lo tengan. Animarles a que consulten la biblioteca Albor, porque en la biblioteca Albor hay publicaciones gratuitas. Si ponen biblioteca Albor en Google, sale la primera. Hay publicaciones gratuitas sobre temas de esto, de excelencia en residencias, de excelencia en el trato con empleados, excelencia en diferentes ámbitos de actuación, incluso guías de liderazgo, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un conocimiento muy de última tendencia para que lo puedan tener ustedes. En la biblioteca hay publicaciones, por ejemplo, el primer estudio que se ha hecho de excelencia en residencias privadas en España, que este estudio fue premiado por LARES, que es la Congregación de Residencias de Entidades Religiosas y de Entidades Sociales, ¿vale? Y aquí se hace, de hecho hay una calculadora de excelencia que permite a una residencia, sé que desde la Fundación tienen un proyecto de residencia ya en marcha, permite a cualquier residencia pues hacer una autoevaluación para ver qué nivel de excelencia tengo actualmente, ¿vale? Les recomiendo la mini guía de excelencia en liderazgo. Estos son conocimientos muy del área de excelencia del modelo FQM 2020. También hay una publicación muy importante, que cuidar es el trabajo más importante del mundo. Esto tenemos que ponerlo en valor. Las personas más importantes son los profesionales que en un centro residencial están cuidando y atendiendo personas, con lo cual esto es absolutamente relevante y tenemos que saber que es el trabajo más importante del mundo. Entonces hay una publicación que explica por qué lo es. Es decir, que a nivel de futuro de la humanidad, de todas las generaciones que han venido antes que nosotros, nos hemos mantenido porque unos seres humanos han cuidado de otros. En entorno familiar, en entorno de tribu, en entorno de proximidad y en entorno como los servicios sociales y los centros actualmente,
¿vale? También hay un planteamiento de ecosistema talento senior para que las personas mayores puedan impulsar su talento, y este es un proyecto que hemos hecho con la Junta de Castilla y León y con el Cluster CIB. Entonces, insisto que tenéis ahí publicaciones muy interesantes con enfoques nuevos, con planteamientos, siempre teniendo en cuenta la importancia de la excelencia con las personas. Esta es la calculadora de la excelencia. Les pasaré la presentación en PDF por correo electrónico para que puedan tener los enlaces de todos los temas, además de esta grabación, que les va a quedar también disponible. Y aquí, en este formulario, pues una residencia hace su autoevaluación. Son 30 criterios de excelencia, 10 de ellos excelencia con personas mayores, con residentes, 10 excelencia con empleados, con los profesionales del centro, y el resto de criterios son criterios de excelencia en cuanto al propósito, visión, valores del centro residencial, los procesos, los indicadores y ya lo que hacen en su atención diaria. Para poder un poco enfocar los estándares, primero hay que saber que excelencia es superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio o estimación algo, ¿vale? Es decir, con lo cual lo que debemos tender en todos los recursos, y yo diría en toda nuestra vida cotidiana, es a ser excelentes humanos y ser excelentes con las personas. Y las personas pueden ser personas como nosotros, personas muy en situación de dependencia, personas que vivan en casa, que vivan en una residencia, o pueden ser empleados profesionales que desde las organizaciones tengamos contratadas personas. Tenemos que ser excelentes con las personas a todos los niveles. Y en un servicio, en una residencia, la excelencia es el proceso de diseño, estrategia del servicio que permite obtener unos resultados excelentes en las personas mayores, familias, empleados, clientes contractuales y proveedores, con la propia organización y también con la comunidad. Es decir, excelencia se mete con lo que es el diseño general de lo que es un centro residencial y lo plantea, ¿vale? Os dejo aquí abajo 2 publicaciones también enlazadas de lo que es una publicación completa de lo que es, que gran parte será lo que vamos a ver hoy, lo que es un servicio sociosanitario excelente, que es lo que puede permitir definir los estándares de calidad, y otra publicación, lo que es un sistema de calidad básico que debe tener cualquier organización o cualquier servicio, que lo hemos trabajado desde el grupo de calidad de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Entonces, fijaros cómo un centro residencial no solo es personas trabajando que atienden personas, sino son personas que conviven. Unas trabajan en un centro y otras viven en el centro, con lo cual es un centro de vida, es un centro de convivencia, es un centro de proyectos de vida. Para el empleado es el proyecto de vida profesional y para el residente es su proyecto de vida de desarrollo personal. Con lo cual, esos proyectos de vida deben ser apoyados desde la dirección, desde el funcionamiento diario. Con lo cual hay que tener este planteamiento que es muy importante. A ver. Este es la diapositiva que nos permite saber un poco la diferencia entre lo que es el diseño. Cuando hablamos de diseño es, por ejemplo, hay que escribir el propósito de la residencia, ¿cuál es? O sea, el propósito puede ser algo tan sencillo como que las personas que viven aquí o que trabajan tengan su mejor proyecto de vida personal y profesional. Eso puede ser un propósito de una residencia, enfocado absolutamente a lo individual de cada persona. Con lo cual, cuando hablamos de atención centrada en la persona o hablamos de proyectos de vida individual, ahí está lo importante. Cuando hablamos de autonomía, que cada persona decida en lo cotidiano cómo quiere ser su vida, creo que también esto es muy importante, que se llama la autonomía, es la capacidad de decidir todos los aspectos de mi vida. Entonces, en diseño eso tiene que estar muy contemplado. La visión, lo que la residencia quiere ser en un futuro. En vuestro centro, a futuro, en 10 años, ¿dónde se ve? ¿Qué quiere ser? ¿Un referente en qué en concreto? ¿Quiere ser el mejor en qué? Y hay que aspirar a ser el mejor del mundo en algo. Hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Trabajando con las personas. Y cuando decimos en diseño trabajar con personas, es trabajar con residentes, con familiares y con profesionales. Los 3 en diseño. No podemos diseñar desde la dirección del centro y los profesionales como si diseñáramos todo lo que va a ser el modelo de vida de quienes viven allí. Es un error. Debe haber lo que se llama co-creación o codiseño, siempre con residentes y familiares, como si fueran parte del equipo técnico. Porque una pregunta, ¿quién es el mayor experto en Gonzalo? Pues el propio Gonzalo, porque es el que es experto en su vida y en lo que quiere. Y el segundo mayor experto en Gonzalo es
el familiar o amigo o amiga que más le quiere y que más está cerca de él. Y el tercer experto en Gonzalo, ¿quién es? Gonzalo, suponiendo que es un residente, ¿de quién? El gerocultor, el profesional que más le atiende todos los días en lo cotidiano. Entonces, fijaros cómo esos expertos están en la base. Son el residente, sus personas significativas y son el profesional que más tiempo está con ellos. Y ellos deben participar en el diseño de mejora de la residencia o de los servicios, ¿vale? Luego, también hay diseño en temas de liderazgo, que luego también os compartiré un pequeño decálogo de excelencia con empleados, que esto hay que tenerlo en cuenta en los estándares de calidad. También está entrando otra persona, Alicia, le damos paso. También hay diseño de centros excelentes de servicios sociosanitarios cuando contemplamos los riesgos, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene la residencia? Pues tiene riesgos de caídas, tiene riesgos de salidas no controladas de personas, tiene riesgos de accidentes, tiene riesgos de muchos elementos pueden ser riesgos, que hay que contemplarlos muy bien, con lo cual esto es un diseño excelente, cuando contempla los riesgos y lo que es ya el proceso de atención de todas las personas, ¿vale? Y en ejecución excelente, lo importante son las personas, ya en lo que es el cotidiano del servicio, de la residencia, ¿vale? Tenemos que, con los profesionales que trabajan en un centro, está entrando también otra persona, Luz, ¿vale? Con los profesionales que trabajan en un centro, tenemos que inspirarlos, tenemos que tratarlos con el máximo respeto, o sea, pero todos, desde sus jefes, jefas, hasta todos, hasta los propios residentes. Son personas que están dando algo muy importante, que es sus conocimientos para que podamos tener una vida digna. Con lo cual, debemos tratarnos con el máximo respeto todas las personas que forman parte del ecosistema de una residencia. O sea, el respeto no es solo de los profesionales al residente, no, es entre residentes, es de residente a profesional, de profesional a profesional en las relaciones laborales. Tenemos que aplicar esos criterios de ética, buen trato y excelencia con todas las personas con las que nos relacionamos en la vida del día a día de una residencia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. O de un servicio de atención a domicilio, exactamente igual. Con lo cual, bueno, aquí tenéis el enlace a la publicación que viene bastante detallado. Fijaros, vamos a ver un pequeño decálogo de excelencia con las personas, ¿vale? Adelante, adelante. Aquí ya estamos 4 personas en presencial y se han incorporado varias personas en online. Os recordamos que estamos grabando para que podáis ver los que no han podido venir o conectar a esta sesión para que la puedan ver luego, ¿vale? Entonces, las personas deben estar en el centro, siempre, de todas las políticas. Y esto no es simplemente el modelo nuevo de atención centrada en la persona, no. Las personas en el centro y las personas en el diseño, las personas en la mejora y las personas decidiendo los aspectos de su vida, ¿vale? Con lo cual, la calidad realmente importante es la que perciben las personas mayores, familiares, empleados, clientes, proveedores y la comunidad también. Siempre con las personas, todo diseño, organización, ya lo comentamos antes, siempre que estén las personas, los residentes deben formar parte del análisis de mejora de la residencia, cómo va todos los años. Tienen que formar parte de esos comités de análisis de cómo va el centro todos los años. Pero fijaros que lo que hacemos es sentarles en grupos separados, que 1 o 2 profesionales se sientan con los residentes como para darle feedback. No. Es que tienen que estar diseñando con nosotros. Porque es que la residencia es su hogar, es su casa y tienen que velar no solamente por todos los elementos, sino por el mejor funcionamiento para que la gente pueda ser más plena posible, ¿vale? Con lo cual tienen que estar en diseño. Y los expertos, ya lo dijimos, el mayor experto en una persona usuaria es la propia persona usuaria, sus allegados, las personas relevantes, luego los cuidadores, ¿vale? Con lo cual siempre contar con ellos. Siempre con la diversidad. Pues fijaros, la diversidad es un valor y aquí los seres humanos tenemos una dificultad porque solemos relacionarnos más con personas muy parecidas a nosotros, incluso en pensamiento. O sea, que a veces cuando la gente opina muy diferente, como que nos cuesta. Y el mundo se ha polarizado, es decir, que ahora es o conmigo o contra mí. Y eso es una barbaridad. La diversidad de personas que tengan diversidad de género, generacional, funcional, sexual, cultural, de todos los aspectos, enriquecen la vida de las personas, siempre. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, con lo cual la diversidad es un valor y hay que respetarlo.
Y nosotros debemos aprender de las personas que son más diferentes a nosotros, que son las que tienen otra forma de ver las cosas, de plantear los temas, y eso nos enriquece como seres humanos. Ojo, que es muy latino el intentar solo relacionarte con personas muy, muy parecidas a ti, pero realmente nuestro mayor desarrollo personal y profesional está desde la diversidad de todas las personas, ¿no? Y su individualidad. Siempre liderando, que lo que las personas más valoran es un buen ambiente de trabajo, sentirse respetados, escuchados y valorados. Esto es muy importante, con lo cual el respeto, el buen ambiente, no solamente de trabajo, sino entre la relación entre personas, esto es lo que más hay que cuidar en un centro. O sea, realmente esto ya es nivel de excelencia y hay que tenerlo en cuenta. Y también siempre en positivo. Los líderes, jefas, las personas que tengan más renombre, tienen que transmitir elementos positivos a toda la comunidad y confianza con el resto de personas, con lo cual a veces somos muy críticos, muy negativos y muy de quejarnos y muy de criticar a todo el mundo, ¿vale? Eso, desde el punto de vista ético, está entrando otro compañero, José Carlos Baura, desde el punto de vista ético, eso no es correcto, es decir, hablar mal de las demás personas, eso éticamente no es correcto, tenemos que saberlo. O sea, nosotros si tenemos algo que no nos gusta de alguien, vamos en privado con esa persona y se lo decimos con un tacto y un cariño muy especial. Oye, Alfredo, es que, no sé, a veces te veo, ¿qué te pasa? O que me lo comentas con cariño y lo hablamos y ya está. Pero nunca en público. Críticas en público son muy destructivas y no deben hacerse con personas en general, ¿vale? Con lo cual, el planteamiento de la gestión de lo positivo es muy importante, ¿vale? Siempre midiendo. Tenemos que medir todo lo que pasa en un servicio. O sea, estándar, desde luego, está vinculado a los estándares de resultados, que luego veremos los indicadores, qué es lo que hay que medir, ¿vale? El problema que tenemos en España es que no tenemos estándares homogéneos a nivel nacional. El INSERSO los va a trabajar ahora, les hemos hecho múltiples propuestas desde la Sociedad Española de Geriatría, incluso de Albor Consultor, al INSERSO para que defina ya cuanto antes los estándares de calidad, los indicadores, que los midamos y que luego segmentemos bien los resultados sobre población y tipología de residencia y sepamos la media dónde está, lo decente dónde está, y nos vayamos y que todos sepamos yo dónde estoy. Todas las residencias, unas van a estar muy bien en unas cosas y regulín o mal en otras. Todas. O sea, que nos digamos, oye, es que todos somos perfectos, fantásticos y somos, vamos, que somos la bomba. Sí, para algunas cosas, para otras no, porque unas cosas se nos dan mejor que otras. ¿Por qué? Porque somos humanos. Esto nos pasa a los seres humanos y a las organizaciones igual. Os pido si podéis desactivar un segundín ya voy a hacer un pequeño intercambio, vamos a hacer 2, 3 paraditas al ser videoconferencia para que hagamos un poquito de diálogo, ¿vale? Cuando terminemos este trocín. Vale. Espera un segundo. Espera, voy a dejar de compartir un segundín. Es que alguien tiene el micro abierto y yo lo puedo silenciar desde aquí. Os estoy silenciando, ¿vale? Vale. Creo que ya está. Vale, os he silenciado y luego activamos el micro, ¿vale? Volvemos a compartir pantalla. Recordad que estamos grabando el vídeo. Siempre mejorando, es decir, tenemos que medir todo lo que hacemos, ¿vale? Y saber los estándares, con lo cual aquí vamos bastante tarde. Esto es un tema que teníamos que tener hace 15 años. Y luego criticamos las residencias. Pero a ver, si no se ha marcado ni siquiera los estándares de calidad y los indicadores de calidad, ¿cómo vamos a criticar absolutamente a nadie? Si eso lo tenemos que hacer desde la propia función pública, desde las organizaciones científicas, desde los profesionales, y tenemos que hacerlo, es importante hacerlo, ¿vale? Y luego siempre mejorando. Hay que tener la mentalidad de mejora. Esto es un estándar de calidad. ¿Cuántos elementos de mejora se han realizado en este año en un servicio o en un centro? Siempre con la sociedad. Las residencias tienen que ser muy abiertas a la sociedad. Tienen que tener un planteamiento como el que tienen de responsabilidad social algunas empresas, ¿vale? De decir, oye, vamos a aportar a la comunidad pues todo lo que la sociedad nos ha permitido ser y crecer y ser, ¿vale? Pues también las residencias tienen que aportarlo. Los profesionales deben poder participar con la comunidad en campañas de soledad, en la radio local. Es decir, una residencia tiene un lujo de conocimiento de profesionales y de vida que debe poderlo compartir con toda la comunidad, con todo el ecosistema. Con lo cual, esto también debe formar parte de estándares
en las residencias. Y luego siempre con el bien común. Hay que impulsar el bien común de cada persona, de cada momento desde su individualidad. Esto sin duda alguna. Fijaros, este es un pequeño de la publicación. Nuestro reto siempre deben ser las personas, sus proyectos individuales de vida. O sea, al final, ¿para qué hemos venido a vivir? Para nosotros ser felices en lo que hacemos y que nos guste, y para hacer feliz a mucha gente, y para apoyar, ayudar y ser útiles, para sentirnos apreciados, para querer a las personas, para estar con ellas. No dudéis que las personas cuando fallecen, y lo digo como médico, lo único que echan en falta son personas. De lo único que hablan al final de sus vidas es de personas. Y lo único que quieren tener a su lado al final de su vida es a alguien que amen profundamente. Ese es el ser humano, relaciones y personas. Y esto es lo que tenemos que poner en valor en entornos residenciales, comunitarios, etc. Entonces aquí tenéis, tratar a las personas mayores como iguales. O sea, porque son iguales. Es decir, los estereotipos es cuando pensamos que los mayores, sí, ya, pues es que no se enteran, no, ya qué va a hacer, si ya tiene 90 años, ya qué vas a hacer. No, no. Es que sabéis que hay poetisas con premios internacionales que empezaron a escribir poemas con 86 años y con 92 tienen premios internacionales y les hemos dado premios en el Ministerio de Sanidad. Pues hay seres humanos que empiezan un proyecto de vida completamente nuevo con 86 años. La edad no es una disculpa de nada. O sea, la edad es edad y ya está. Lo importante es la persona, su proyecto de vida, su estado de salud y lo que quiere, ¿vale? Tratar a las personas mayores como iguales, siempre es muy importante. Tener un comportamiento ético excelente, tener una visión realista de las personas mayores, ¿vale? Conocer a cada persona desde su individualidad. Esto es muy importante, que se conozcan los proyectos individuales. Saber de cada persona cuál es su sueño, cuál es su reto, qué es lo más importante para ella. Tenemos que saberlo. O sea, vale, bien, las enfermedades también y los medicamentos también y todo eso, por supuesto. Pero ojo, casi no preguntamos, ¿qué te hace feliz, María? ¿Qué te hace feliz, Antonio? Para ti, ¿qué es lo más importante de tu vida en este momento? ¿Cuáles son los momentos más significativos de tu vida? Todo esto es atención centrada en la persona. Y esto es muy importante a nivel de proyectos de vida. También excelencia en los cuidados y en la atención. Luego veremos algunos ejemplos. Excelencia en individualizar. No podemos poner un horario general a todo el mundo y que todo el mundo haga lo mismo. No, es un error. Incluso en centros muy grandes, es un error. Tenemos que individualizar, flexibilizar. ¿Os acordáis con la pandemia que decían test y test? Pues aquí es individualizar, individualizar y flexibilizar. Es lo que hay que hacer y esto es el elemento de ir avanzando hacia la excelencia. Bueno, pues aquí tenéis parte de esa publicación. Sí me gustaría abrir un momento, vamos a dejar de compartir y abrimos un momento porque me gustaría que pudierais activar los micros, ¿vale? Los que estáis fuera y los que estáis adentro ya tenéis el micro activado, o sea que esto es una ventaja que tenemos, ¿no? Entonces, a ver, espérate que voy a solicitar para que activéis el micro. Y bueno, hacemos un pequeño coloquio de estos elementos que estamos hablando, cómo se pueden convertir en estándares de calidad en un servicio, sea domiciliario, sea un centro residencial. ¿Qué pensáis? A ver, ¿quién quiere compartir alguna reflexión? Hombre, yo la verdad es que con todo lo que nos has dicho nos has dejado... Espérate que está silenciado, creo. Está silenciado en el tuyo. Ahora ya. No. A ver. Con los micros ahora. ¿Sí? Pues, ¿Ahora se me oye? No sé si lo escucháis. ¿Este micro también o no? Bueno, Sí, habla desde sí. aquí, vente por aquí a mi lado. Vente la silla aquí. Y nos ponemos tú y yo aquí de colegas. Hombre, a mí lo que nos has explicado hasta ahora, la verdad es que nos deja con la piel en la boca, o sea, de lo que es el ideal y lo que tenemos. Sí hay una cosa que sí me ha gustado y que lo que no sé si se da mucho o no, que es la participación digamos, del colectivo, de la residencia, de todo lo que es el personal y tal, dentro de los proyectos. Lo que conocemos hasta ahora es que no solamente no se hace así, sino que además casi hasta se prohíbe. O sea, no ha habido participación de familias y tal. Entonces, claro, eso además rechina todo lo que nos has contado con el tema de residencias que tenemos actualmente, ¿no? Son residencias masivas donde el contar con todos, el individualizar, la excelencia y todo esto resulta un tanto complejo, ¿no?
Entonces, sí me gustaría un poco, bueno, pues que nos dieses un poco una referencia en cuanto, para el logro de esa excelencia que nos has contado, pues, ¿qué residencia necesitamos? ¿Entiendes? Vale, perfecto. ¿Algún otro comentario tenéis aquí dentro, fuera de o en videoconferencia? Yo estoy completamente de acuerdo, claro, pero lo encuentro absolutamente utópico, claro, porque vale, partimos de la base de que cuanto más conjunción haya entre toda la gente que trabaja con una persona, digo, trabaja en el sentido médico y humano, ¿no? Tiene que estar todo el mundo de acuerdo, igual que en un claustro de profesores tiene sentido si están los profesores, si están los catedráticos, si están los alumnos y todo. Pero luego cuando defiendes a la realidad dices, vale, si empezamos porque los ratios no funcionan, si empezamos porque la atención es brutal porque no da tiempo a atender. Claro, hablar de individualización, pues es un poco alegre en este sentido, ¿no? Quizás la teoría es muy buena, pero como siempre, llevar la teoría a la práctica es donde está la complicación. La práctica es totalmente distinta, Vale. bajo mi opinión. O sea, quiero decir que hoy por hoy lo que yo conozco de las residencias, pues una residencia es como una sociedad. Entonces, quien parte el bacalao es el consejo de administración y ya está. Y es el que manda las cuñas publicitarias de los grupos con las cuñas publicitarias, sino la que marca los parámetros de cómo se debe desarrollar. Entonces, la verdad es que sería un logro, vamos, sería un logro estupendísimo que los tres factores que para mí son, desde luego, tampoco lo había pensado hasta hoy, pero importantísimos. Los residentes, por supuesto, lo que son los profesionales, la familia, también, que también es verdad, que también hay que darle voz y voto, porque claro, las familias, por ejemplo, en el tema en la residencia, con el problema de la pandemia, se vieron totalmente desprotegidos y no tuvieron nada que hacer. Correcto. O sea, quiero decir que, bueno, correcto. Eso tenemos en UDP Pladimare, que reúne todo esto. Alicia está ahí y podría decirlo mejor, porque pertenece a Pladimare y es la lucha porque esas familias se sientan de verdad protagonistas de la vida de ese ser querido que tienen allí. Correcto. Encerrado la mayoría de las veces, no recluido ni atendido, sino encerrado. Correcto. A ver, yo creo que aquí tenemos que, por un lado, tenemos que saber qué es lo correcto y cómo debe funcionar algo. Porque es que esto que hemos comentado al principio cambia todo. Cambia todo, el funcionamiento diario de organización, de planteamientos y de todo. De hecho, es que hay que cambiarlo en gran medida, ¿vale? Es decir, una residencia no solamente es un centro de cuidados para tener a las personas levantadas, que hayan comido y que estén limpias, ¿vale? Es un centro de vida en su conjunto, con lo cual toda la intervención, todas las actividades que hacemos tienen que ir encaminadas a ello. Es decir, que hay que hacer planteamientos de cambio. Es verdad que con los ratios de personal que tenemos en el sector de personas mayores, es un ratio muy justo, pero lo que os digo es que la forma de trabajar, la forma de hacer, es algo que se puede transformar no con mucha dificultad. O sea, esto no es tan utópico como podéis pensarlo, ¿vale? Esto es algo que se trabaja en los centros y cuando los centros empiezan a hacer enfoques de cambio, de atención centrada en la persona, de buen trato, de participación, de comunicación, ¿vale? Cuando empiezan a hacer de forma decidida cosas de estas, empiezan a cambiar horarios, grupos, todo empieza a transformarse en la vida cotidiana. Entonces yo creo que esto tenemos que saber por dónde es donde hay que plantear los temas y desde luego cuando hablamos de diseño, para mejorar las cosas tienen que estar todos los grupos implicados en ello. O sea, es un error. En España patinamos mucho en diseño, pero desde función pública, privada, etcétera, patinamos bastante en diseño porque no le damos importancia al diseño. Simplemente que las cosas funcionen y que se mantengan. Entonces, el diseño es muy importante, de los modelos de residencia, de modelos más orientados a la comunidad, al individuo, esto es muy importante. ¿Ibas a comentar algo? Creo que acabas de decir es importante porque el diseño es lo primero que hay que hacer.
para empezar a trabajar con una lógica. No que en sí en esto y en todo lo hacemos al revés. Primero trabajamos y luego vamos rectificando. Correcto. Las residencias como tal, yo las veo muy bien. Pero el problema está empezando por la familia. Las familias llevan a sus seres a la residencia y el problema está en que las aparcan y no van ni a verlos. Porque cuando uno trabaja en conjunto y trabaja todo en una comunidad al mismo, todo funciona más cómodo, porque el texto se lleva entre todos y sale mejor. ¿Qué ocurre? Que si yo voy, por ejemplo, hombre, la familia, habrá alguien que esté solo y no tenga nadie. A eso es que les puede dedicar más porque no tiene nadie. Pero la gente que tiene familia, tan fácil como ir a verlos y hacerles una visita, que no tenemos por qué ir todos a un mismo tiempo, sino que una semana va una, otra semana va otro, otra semana va otro. ¿Qué ocurre con lo de la semana? Que los que están en la residencia están deseando que llegue, pero a media hora están deseando que se vaya. Con lo cual, no es mucho el tiempo que los tienen que dedicar, pero sí tienen que dedicar. Si yo voy a ver a un familiar, yo tengo que le levanto. Una cosa que realmente no se está haciendo bien. Empezando por la familia. Segundo, por la gente que está trabajando dentro. Porque claro, la dirección funcionará bien o funcionará mal según nosotros queramos que lo hagan. ¿Por qué? Porque son los últimos. Pero la que le está dando el desayuno, la que le está lavando, la que le está atendiendo, es el día a día con ella. Y somos personas. Y como personas hay que atenderles, hay que saber qué le duele, si está contenta, si está triste. Y eso es el día a día. Correcto. Pero claro, hay también la situación que en muchas residencias los empleados saben que hay problemas, pero por desgracia tienen que comer y tienen que vivir. Y no pueden abrir la boca. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar, si os parece, para que veamos elementos concretos. Y os tengo una propuesta. Es decir, sobre los elementos que estamos hablando, que podemos tener en la cabeza, entre UDP Madrid y Albor, escribamos algo sencillo de criterios, de estándares de calidad que pueda servir de base como reflexión de los tiros por donde deben ir. En diseño, en ejecución, en resultados, en mejora, en participación, en proyecto de vida y tal. Y hacemos un planteamiento pues prácticamente que sirva como un checklist para que la gente diga, oye, yo aquí por dónde voy o por dónde no voy. Entonces, esta es una propuesta que os tengo, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando, se está incorporando más gente. Recordaros que se está grabando la presentación, ¿vale? Vamos a seguir un poco con la presentación para presentaros el contenido. Este es el planteamiento de ética, es el planteamiento central de todo. La ética es el planteamiento central de todo. No es un tema simplemente de buen trato y de tal. No, es que es el corazón y el alma de esto. La ética es el alma de una residencia. Y la ética es el comportamiento de seres humanos con otros. Cómo los ven, cómo los respetan, cómo los apoyan, cómo les dan cariño, cómo están con ellos. Entonces, la ética es algo que además no es negociable bajo ningún concepto. Y ética es cómo se trata a la gente entre compañeros, de empleados, de jefes a empleados, entre residentes, de profesionales a residentes, de residentes a profesionales. Es la ética con todas las personas, que es un poco el planteamiento que os quiero hacer de cambio habitual, porque parece que es solamente de profesionales a residentes, pero no. Lo importante es la relación entre todas las personas. Entonces, aquí el respeto está en información, comunicación, trato, conocimiento de la persona, individualidad, dar respuesta a lo que nos piden y que decidan sobre su vida. Algo muy importante es una buena valoración geriátrica, que se conozca a la persona, que se haga un conocimiento individual de ella, de su situación, sus riesgos, las enfermedades, los problemas que tiene, lo que es importante para ella y lo que no. Es decir, no solamente una relación de enfermedades, situaciones y cuidados, sino también lo que es importante para la persona, ¿vale? Y aquí entran todos los síndromes geriátricos, que también os dejamos. Aquí, por ejemplo, hemos publicado en la Biblioteca Albor un instrumento con todas las escalas más importantes de aplicación en residencias y en el sector comunitario. Aquí tenéis la publicación y se pueden descargar y directamente las puedes fotocopiar y usarlas, porque viene el instrumento, los puntos de corte y las recomendaciones, ¿vale? Y esta publicación es muy buena, que es de la Sociedad Española de Geriatría, los protocolos para el cuidado básico de personas mayores en residencias. Esto es lo concreto, esto es lo tangible, esto es lo que hay que hacer ante caídas, úlceras, incontinencia, salidas no controladas, personas con demencia, alteraciones de conducta.
y otros 50, etcétera. Es conocimiento puro, concreto. Y estos protocolos, insisto, los podéis coger, ponerlos en la residencia y decir, a partir de aquí construimos. Estos ya son nuestros protocolos. Esto lo hemos publicado el Grupo de Calidad de la Sociedad Española de Geriatría, de cómo hay que enfocar temas de dolor, de movilidad, pero dirigiéndonos a auxiliares gerocultores. Desde el conocimiento interdisciplinar, cómo se hace bien desde el auxiliar gerocultor, ¿vale? Entonces yo creo que os animo a que lo tengáis. Y luego también esta publicación es muy interesante que hemos hecho en la época que yo trabajaba en Neulen y la hemos hecho con CEAFA, la Guía Alzheimer 2019 de recomendaciones de técnicas de comunicación y conducta en personas con demencia. Más o menos la mitad de las personas que viven en residencias tienen algún tipo de demencia. Y lo más importante que hay que hacer con estas personas es cómo nos comunicamos con ella, cómo las tratamos, cómo reaccionamos cuando tienen problemas de conducta. Ese es el 80% de su calidad de vida, ¿vale? El 80%. Y ahí tenemos que afinar muchísimo. Tenemos que ser todas residencias hiperespecializadas en técnicas de comunicación y de conducta con personas con demencia, ¿vale? Donde lo más potente es sonreír a la persona con demencia, mirarla a los ojos, que sientan el cariño. Recordar que la última función que tiene una persona, que pierde una persona con demencia al final de su vida, es la sonrisa. Es el último estadio de evolución de una demencia. Es decir, siempre conservan su humanidad, su cariño y su contacto y lo perciben de los demás. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy, muy claro todos, que debemos todos recordar que un ser humano, mientras esté vivo, es un ser humano que tiene su alma, su energía dentro y está intacta esa alma y esa energía. Que no se nos olvide a ninguno, seamos más espirituales o menos espirituales. La vida en ese ser humano está intacta, tiene el cuerpo enfermo, con lo cual no se podrá comunicar, no se podrá, pero su vida, su naturaleza, su máximo valor como ser humano es igual que el nuestro, con lo cual eso no se nos puede olvidar para no cosificar a las personas que simplemente son objeto de cuidados, ¿vale? Seguimos, que quería un poco presentaros rápidamente esto, y aquí viene lo importante de un pequeño decálogo de excelencia con los empleados, ¿vale? Y de lo que deben hacer, ¿vale? Que en parte lo hemos comentado ya. Es muy importante confiar en las personas. Fijaros que os estoy hablando de algo que parece teórico, pero es que es todo. Es decir, cuando yo confío en un ser humano, cuando yo como director de residencia confío en mis gerocultores auxiliares, las apoyo, valoro su trabajo, les digo que hacéis el trabajo más importante del mundo, 1000 gracias. Cuando reconozco a la gente, cuando los trato de forma humana y hago reconocimiento de ellos, de su trabajo, la gente da importancia a lo que está haciendo. O sea, fijaros, podemos tener unos ratios que son insuficientes, los ratios generales de normativa, lo son. Y lo sabe todo el mundo, ¿vale? Son insuficientes. Pero en la forma en que tratamos al ser humano, eso no va de ratio. Eso va de cómo yo me comporto como ser humano con otros seres humanos. Si yo me siento superior por ser enfermero o médico o terapeuta o gerocultor a un residente que está en vida cama-sillón. Si yo me siento como ser humano superior a él, pues ahí tenemos un problema. Porque es un ser exactamente igual que tú. Como ser humano, tiene el máximo valor, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante promover lo que comentábamos, elementos de mejora. Tenéis aquí todas las indicaciones, que me interesa más el coloquio, por eso estoy yendo un poquito rápido. Tenéis todas las indicaciones de cómo impulsar el talento de las personas, por ejemplo. El talento humano, cuando hablamos de talento, es decir, lo que se te da muy bien, en lo que has sido un crack toda tu vida, eso lo tiene un gerocultor, un residente, un familiar, un director de la residencia. Lo tienen todos los seres humanos. Se les da muy bien unas cosas. Lo que tenemos que hacer es construir un centro de vida para que cada uno aporte su mejor versión en el trabajo y en ese lugar. Y eso es en lo que hay que trabajar, en valores, en ética, en confianza, en reconocimiento a las personas, en dar importancia a lo importante. Lo que para ti es importante en tu proyecto de vida, para todo el equipo de la residencia se convierte en importante, porque te conocemos y vamos a intentar apoyarte en ello para que tú seas feliz. Un ser humano, aunque tenga 6 meses de vida, puede tener tiene un proyecto de vida por delante. Quiere ver a sus personas significativas, quiere estar en momentos bien con cosas significativas para él, o recordar o lo que sea, pero eso tenemos que saberlo y cuidarlo. Y la excelencia siempre es crear un ambiente positivo. Y fijaros, terminando esta parte, estos son los indicadores concretos, que hay una batería de indicadores que estos son adaptados a servicios sociosanitarios, ¿vale? Pero pueden ser el doble de los que están aquí. El número de averías con repercusiones importantes en el servicio. Hay que medirlo, pero claro, todas las residencias deberían medirlo igual para saber el estándar cuál es. La media cuál es, 1 al mes. O sea,
¿Y cuáles son las averías importantes? Cuando se nos va el gas en invierno y no lo resolvemos en 24 horas. Pues eso es un problema serio, ¿vale? Es decir, averías gordas. Hay una falta de suministro de comida y tenemos que cambiar todos los menús y las cosas y se nos queda la gente que no ha terminado de comer bien porque hemos tenido que improvisar. Ese tipo de cosas son importantes. Y recordar que lo importante de una residencia es lo que es importante para el residente. Y el residente le da importancia a comer bien, a ser tratado con respeto, a seguir gobernando su vida en lo que hace y cómo quiere vivir, a estar con las personas significativas para ellas y a poder disfrutar diariamente de los elementos. Y también, por supuesto, a poder salir de la residencia y que puede salir una persona aunque esté en una fase de dependencia importante a cosas. Es decir, tenemos que verlo todo esto, ¿vale? Fijaros, acciones de comunicación externa, felicitaciones. Igual que se gestionan las quejas, se deben gestionar felicitaciones, ¿vale? Hay que registrarlas, porque no hablamos de las felicitaciones. A ver, ¿cuántos de nosotros, cuando nos trata alguien bien en la calle, le decimos, oye, 1000 gracias, de verdad, que lo has hecho de forma excelente, gracias? No, vamos súper rápido todos. Nos damos por sentado que la gente lo hace muy bien y como que no pasa nada, ¿vale? Entonces, debemos reconocer y agradecer el trabajo de los demás en nuestra vida cotidiana, familiar y profesional. Las quejas son muy importantes y hay que gestionarlas, hay que tener ratios de quejas. ¿Y cuál es el estándar? ¿0,2 por 1000? ¿0,2 por 700? ¿Cuál es el estándar para poder saber cuándo alguien tiene una residencia, tiene muchas quejas o no, según el tipo de población que vive allí? ¿Vale? Entonces, esto hay que verlo. Acciones medioambientales, incidencias relevantes del servicio. Fijaros, ratio hay que encuestar a las personas, a los residentes, con encuesta de satisfacción para ver cómo están, cómo se sienten tratadas, si sienten que pueden seguir haciendo su proyecto de vida o no. Fijaros qué pregunta. Prácticamente nadie le hacen encuestas. Fijaros todo lo que hay que cambiar en diseño. Lo que os digo es que no podemos seguir viviendo de las rentas. Tenemos que rediseñar instrumentos, formas de convivir, de actuar, de relacionarnos, los seres humanos que trabajamos en residencias. Y podemos mejorar mucho, porque os digo, la gente que trabaja en residencias es espectacular. La inmensa mayoría. Una dedicación impresionante. O sea, hay gente muy buena. Y tenemos que mejorar estas formas de conocimiento y de organización. El porcentaje de personas satisfechas, ¿vale? De empleados satisfechos, de acciones de reconocimiento que hemos realizado. Y fijaros, el porcentaje de personas con caídas con consecuencia de fractura, porcentaje de personas con demencia que están con tratamiento de neurolépticos. Fijaros qué indicador, que ese es comparativo para todas las residencias de España, me da igual el tamaño y los perfiles que tengan, porque se mide número de personas con demencia, con diagnóstico de demencia y en tratamiento con neurolépticos sobre el total de mayores que tienen diagnóstico de demencia. O sea, qué porcentaje están con neurolépticos, ¿vale? Y deben ser tasas, calculo yo, por debajo del 20% o el 25%, ¿vale? Pero esto tendremos que medirlo en toda España para saber la media dónde está, ¿de acuerdo? Pero este tipo de indicadores son muy eficientes, con lo cual los tenéis aquí en publicación en abierta, son vuestros, los podéis llevar para vuestra residencia y comentarlos. Esta publicación está en abierto completamente, ¿vale? Personas con demencia con alteraciones de conducta, también es muy importante, ¿vale? Salidas no controladas de personas con demencia, cuando se pierden, no es que se escapen, sino que se pierden, salen y no saben dónde están. Y esto en invierno puede morir la persona. O sea, puede ser muy grave, o en pleno verano también, ¿vale? Porcentaje de personas con úlceras por presión, que intentan quitarse la vida o suicidarse. O sea, que hay cosas que no son menores. Sujeciones mecánicas, que prácticamente ya ha cambiado la ley, hay que ir a 0 de sujeciones, con lo cual esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Es decir, la ley no te obliga ya, pero desde 2023 es considerada una mala práctica tener sujeciones en una residencia. O sea, ya por ley, pues que te dan un plazo para quitarlas, y hay que irlas quitando de las más fáciles a las más complicadas, pero hay que quitarlas todas. Eso es una mala práctica, eso va a ser como cuando te quitaban parte del cerebro para quitarte los problemas de conducta de antes, que te dejaban tieso y tú dices hoy en día, madre mía, qué barbaridad. Pues sí, este será de esas, ¿vale? Con lo cual, por eso el conocimiento es muy importante. Personas con detección de posible maltrato y actuaciones que hemos realizado con ellas, de estado de ánimo, depresión, la formación, la mejora, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que os digo es, y la propuesta que os hago, y ya vamos a abrir, os pido que abráis todos micros, es poder hacer un documento sencillo, pero que establezca unos estándares por dónde deben ir, ¿vale? Y que establezca cosas concretas también, ¿vale? Desde los elementos importantes hasta cosas concretas, ¿vale? Cosas que se pueden llegar a medir y que se pueden llegar a hacer, ¿vale?
Entonces, bueno, sí me gustaría en estos minutos que nos quedan de coloquio, el que podáis un poco comentar cosas. Y si habláis vosotros, veniros aquí porque no sé si os estaban escuchando bien. O sea, que os ponéis de pie y habláis un poco aquí. Seguro que sí. No, a ti sí se te oye muy bien. Sí. A ti más o menos, sí, pero por la distancia estas sensores normalmente captan cosas de cerca, o sea que aunque hables muy fuerte lejos, igual no, ni sales. Bueno, pues... Yo hay 3 cosas que quería resaltar. Levántate, no. ¿Eh? No, te levantaste. Bueno. Ahí te Hay estoy... tres cosas que quiero resaltar. En primer lugar, lo que has dicho que me ha parecido muy interesante de que pasara lo que pasara en el cuerpo, el corazón sigue funcionando y sigue latiendo, ¿no? Recuerdo un momento en que una persona que estaba diagnosticada de principio de Alzheimer le dijo a su pareja, dice, no hay ninguna enfermedad en el mundo que haga que mi corazón se olvide de lo que te quiero. Y me pareció precioso, ¿no? Hay otra cosa en la que no estoy de acuerdo que has dicho, y es que los ratios creo que sí afectan al trato con las personas. Si una persona tiene que atender a 30 residentes, no puede permitirse el lujo de ser cariñosa, delicada, ni nada de nada de nada. Y la tercera, como estoy con principio de Alzheimer, se me ha olvidado. O sea que cuando la recuerde ya la diré. Bueno, vale. A ver, vamos comentando. Los ratios son importantes, sin duda alguna. O sea, pero partimos que se... Ya me he acordado. Lo de la capacidad esa de no solo de resaltar lo malo, sino de agradecer lo bueno. Yo a mí me trataron muy bien en un ambulatorio, me hicieron una revisión de corazón y fue maravilloso todo. Y entonces fui a atención al paciente para dar la enhorabuena y no tenían un protocolo de agradecimiento, tenían un protocolo de quejas, Justo. Pero de agradecimiento no lo tenían. Sí. Es que es la primera vez desde que estoy aquí trabajando que viene alguien a darnos la enhorabuena. Digo, bueno, pues es que también hay que decir lo bueno, pero también hay que decir lo malo. Correcto. Perfecto, una aportación muy importante. A ver, los ratios son muy importantes. Partimos que hay que cumplir los ratios de cada comunidad autónoma, que son diferentes. La variabilidad de normativas de unas comunidades autónomas a otra a veces casi duplican los ratios que piden unas con otras. O sea, es brutal. La Sociedad Española de Geriatría publicó una tabla, que lo tenéis en la web, un comparativo de normativas. Esto fue hace 3 años, en el que la variabilidad es impresionante. Es decir, y yo creo que aquí hay que dar un capón en ese sentido de que estos ratios medios, estos elementos, tienen que ser más homogéneos. Es decir, porque una persona, por el hecho de que iba a una comunidad autónoma a otra, ¿por qué tiene que tener una atención de una calidad muchísimo peor que otra? Con lo cual, los ratios son importantes. Pero lo que digo es que con las personas que estamos en centros cumpliendo la normativa de ratios, hay muchos elementos de mejora y de optimización que lo podemos hacer mejor, de forma más humana, de forma más tranquila, porque fijaros, si el ser humano uno presiona a otro, o sea, si le metemos prisa a todo el mundo, le metemos, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué lo otro? Y nos estamos todo el día metiendo prisa y tratando en negativo, o sea, vamos a estar mal todos, empleados, residentes y todo el mundo. Si nos tratamos entre todos, oye, estos son los elementos que tenemos, qué elementos podemos mejorar y buscamos lo mejor de cada persona, yo creo que ahí hay soluciones muy importantes. Y los estilos de dirección, los estilos de liderazgo, los estilos de apoyo, de participación, de comunicación, coordinación, son muy, muy importantes. La gestión de lo positivo es crítica. Si las personas no se sienten valoradas por lo que son, puedo hablar de un gerocultor o de un residente o de un familiar. Si no se sienten valoradas por lo que son, no vamos bien. Y eso no depende del ratio de la comunidad autónoma, depende de cómo nos estamos relacionando y comportando los seres humanos, de elementos de valores, de ética, etcétera. Con lo cual yo creo que por ahí hay que afinar mucho, mucho, mucho más. Y hay elementos de mejora importantes. Más, acércate un poquito porque yo creo que no te van a escuchar. Y mira, te pongo aquí en primer plano para que salgas en los vídeos, que esto se va a ver a nivel mundial. Ah, pues mira.
lo que decía es, bueno, en principio soy María Moratino, soy de UDP, porque como he que es otra cosa que lo vamos a hablar luego, por lo que he venido un poco tarde. Lo que decía Eduardo, y estoy con él de acuerdo en lo que ha dicho, es que una persona que atiende a 30 personas, por mucho que quiera sonreír, por mucho que quiera escucharle, por mucho que quiera atenderle, escucha al primero, al segundo, al tercero. Pero ya no te voy a decir cuando llega al 30, cuando llega al 10, ya es que no se mira ni a la cara. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo muy importante, o que te les metan más ayuda, o que pongan más horas, pero lo que no puedes es que empiezas a trabajar como cuando me ha pasado a mí, he venido con tiempo. Cuando he querido llegar, como me he bajado abajo donde el Reina Sofía, pues quiere decir que hasta que he llegado aquí arriba, pues ha sido la tardanza que he tenido. Cuando se me dice en la iglesia de San Cayetano enfrente, pues fíjate que fácil, el 32 aquí arriba. O sea, Sí, sí. yo digo que todo en función Bueno, a como lo... correcto. Volvemos un poco, los ratios de, por ejemplo, de presencia física de mañana es de un gerocultor cada 10 residentes, más o menos, 10, 11 personas, es decir, no es de 30. Que esté en un ratio de presencia física de mañana, que es donde está un poco la mayor carga de trabajo, en 30, está incumpliendo la normativa de esa comunidad autónoma de arriba abajo, y lo que hay que hacer es denunciarlo. Es decir, o sea que todas las residencias deben de cumplir los ratios establecidos. de cada comunidad autónoma, que además están publicados, ¿vale? Es decir, que eso hay que revisarlo, pero también en las comunidades autónomas hay que mejorar mucho los ratios, y por eso hicimos el estudio de la Sociedad Española de Geriatría, porque hay que detallarlos más. Los nuevos sistemas de las normativas estatales ahora de acreditación para el sistema de la dependencia también han regulado y han mejorado los ratios de lo que están planteando, y lo están haciendo de forma progresiva. Es decir, que la propia administración es consciente que hay que mejorar los ratios, y en general la gente es consciente de ello, es decir, que se está haciendo progresivamente, pero lo que digo es que con los ratios actuales tu funcionamiento debe ser un funcionamiento adecuado, es decir, que no, yo creo que algo muy peligroso es siempre echar la culpa a algo externo, no, es que esto es imposible porque no, es que los seres humanos estamos para, con los elementos que tenemos, ir mejorando, ir avanzando en las cosas, ¿no? Con lo cual... Alberto, a la hora de medir unos ratios en un montón de residencias, que lo conocemos muy de cerca, se meten en los ratios desde el jardinero hasta el director, como si estuvieran allí las 24 horas. Entonces, claro, salen 8 por cabeza. Sí, 8 por cabeza que son inexistentes la mayoría de las veces. Quiere decir que echa la ley y echa la trampa. Entonces, habría que tener un control absoluto y muy exacto de los ratios para saber cuánta gente hay dedicada a cada residente, pero realmente, no hipotéticamente. Correcto, ya. Hay que buscar los ratios adecuados. Los ratios adecuados, no lo que... Correcto, ya por un poco también por tranquilizaros, las normativas que están publicando a nivel nacional, que va a obligar a todas las comunidades autónomas a revisar sus ratios, establecen el ratio de gerocultores específico, que es el punto crítico, ¿vale? De ellas, no de todo el resto ni de servicio, o sea, de eso, ahí lo afina y ahí establece elementos de mejora. Con lo cual yo creo que en ese sentido sí es bueno. Hay muchas comunidades autónomas que hablan de ratios generales, es decir, no voy a hablar de unas u otras porque son muchas, pero hay unas que hablan de ratio general y ahí puede haber esa trampa. Y unas cuantas quedan todavía de ratio general, ¿vale? Con lo cual eso no tiene ningún sentido. Es decir, por eso digo que cuando se actualice una normativa de una comunidad autónoma, lo mínimo que deberían hacer, entiendo yo, es revisar la normativa de todas las comunidades autónomas para ver cómo están y lo que están haciendo. Suelen ir avanzados normativas en País Vasco, en Navarra, suelen ir avanzados, ¿vale? Otras un poco más retrasadas, y luego es muy curioso porque en las tablas de normativas a veces unas patinan de forma garrafal en cosas, por ejemplo, en porcentajes de habitaciones individuales o dobles, y otras no. Es decir, que es que ni siquiera se han tomado la molestia de mirarse unas a otras, ¿vale? Con lo cual yo creo que entiendo que este es un papel clave del Estado, de los ministerios, que tienen que hacerlo, que aunque les duela a las comunidades autónomas, hay que poner información de forma transparente, cuál es la realidad de las normativas, cuál es la realidad de los criterios, cuál es la realidad de lo que está pasando, y para que cada uno desde ahí sepa y mejore. Yo creo que en ese sentido no es competir, ni es decir estos son malos y estos son buenos, no, es que tienes que saber dónde estás para mejorar. Esa sea tu función pública, privada o la que sea. O sea, esto yo creo que es muy importante. A ver si hay alguien de los que están conectados que quiera alguna pregunta. A ver, de videoconferencia, los que estáis en videoconferencia, si podéis conectar el audio y hacer alguna intervención. Sí, yo os había levantado la mano porque creo que hay
un modelo que está cambiando, y es que cada vez hay más personas que tratan de mantener sus cuidados dentro de su propio domicilio. Entonces, quería ver si tenéis alguna fórmula de abordaje de la formación profesional de las personas que cuidan para poder garantizar que las personas que van a cuidar a las personas que están en sus domicilios están suficientemente preparadas. Sí, correcto. A nivel domiciliario, bueno, y poco a poco se van a ir creando más tipos de recursos, es decir, que también están servicios de personas que hacen temas de cohousing y que comparten viviendas y crean viviendas entre ellos, y al final ellos son los que contratan servicios. En la parte domiciliaria clásica, normalmente está muy pivotada de servicios sociales municipales, de los ayuntamientos, en que hay auxiliares de ayuda a domicilio, de atención a domicilio, que tienen cualificación profesional de atención sociosanitaria en domicilios y tienen una cualificación profesional concreta que les exige cientos de horas de formación y una formación pues, en lo que desarrollan, ¿no? Yo creo que la parte domiciliaria es una parte muy potente en muchos ayuntamientos que destinan importantísimos presupuestos a hacerlo, pero creo que realmente hay que potenciar mucho la parte domiciliaria. Realmente, yo diría, no hay que tener una visión negativa de las residencias porque son un recurso importante, que la mayor parte de ellas lo hacen muy bien, unas poquitas lo hacen terriblemente mal y desafortunadamente son las que salen en medios de comunicación, pero eso es un porcentaje muy pequeño para la realidad tan importante que hay detrás de residencias pues, que funcionan de forma muy correcta, ¿vale? Pero creo que en atención domiciliaria hay que mejorar el modelo de atención domiciliaria, lo están haciendo ya grandes ayuntamientos, pero también incluso a nivel más pequeño, en que sean más equipos multidisciplinares que den soportes y apoyos en los domicilios. Y creo que la clave es que haya un modelo de cohesión sociosanitaria muy colaborado desde Sanidad y Servicios Sociales. Esta propuesta la hemos hecho desde la Alianza Científico-Profesional del Estado de Bienestar, que no hay que integrar las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales, sino lo que hay que definir es un perfil de población sociosanitaria e integrar la atención a esa población de forma muy coordinada entre servicios sociales municipales y centros de atención primaria de salud. Yo creo que esta es la gran tarea pendiente que tenemos en España de impulsar soportes domiciliarios para elementos de enfermedades altas hospitalarias y temas muy sanitarios, pero también para cuidados y soportes de atención a la dependencia en temas muy sociales. Es necesario, diría yo, es imprescindible, un buen modelo de cohesión sociosanitaria. El país de referencia es Canadá para poderlo aplicar, y si entráis en ACEB, la Alianza Científico-Profesional del Estado de Bienestar, tenéis una publicación muy clarita que dice pues por dónde hay que ir. Yo creo que ahí los profesionales, partidos políticos, administraciones públicas, tenemos que trabajar de forma más conjunta y mejorar diseño. De verdad que hay temas que llevamos hablando 15, 20 años y no avanzamos prácticamente nada, y esto no es normal. O sea, estamos fallando todos y por muchos lados. Yo creo que ahí debemos asumir responsabilidad. Sí, falta diseño, falta cohesión, falta colaboración en el diseño. O sea, la palabra clave es cohesión. Y yo creo que eso hay que transformarlo. O sea, no se trata que la administración pública nos administra y decide lo que hacemos o no. Se trata de que toda la sociedad civil debe colaborar con partidos políticos y administraciones públicas en mejorar el diseño y, de hecho, en definir el diseño que queremos en 10, 20 años por delante. Pero hablo de educación, de sanidad, de servicios sociales y de sistema de pensiones. Nos pasa en todas parecido lo mismo, que cada uno va por un lado. Y ahí la sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande. O sea, no podemos echar, lo que decía antes, la culpa es de los partidos políticos o las administraciones públicas. No, la sociedad civil, si cada uno va por su lado y cada uno en guerras continuamente y no colaboramos, no nos conectamos, no somos una buena asesoría de las administraciones públicas y partidos políticos, pues nos estamos equivocando. Y lo que está pasando ahora. Más preguntas de intervención, que ya casi se nos... Gracias, Alfredo. Tiempo, pero lo que queráis. Gracias, Alfredo. Has comentado ACEB, con H. ACEB, A-C-E-B, ACEB, ¿vale? Ahí tenés la publicación de cohesión sociosanitaria, ¿vale? Que os va a encantar, ¿vale? ¿Alguna intervención más? Bueno, ¿y la propuesta que os he hecho qué? ¿Escribimos algo o no? O sea, ¿dejamos alguna evidencia escrita de esta reflexión que la he disfrutado mucho y me parece muy interesante? Esto es codiseño, o sea, que estemos... Vale, pues venga. ¿Con quién me coordino para que las personas que han participado y que todas las personas de la organización... Con Julián. Sí, con Julián.
Bueno, pues los responsables somos Julián y yo, porque para que algo funcione también hay que designar responsables, ¿eh? Sí, sí. Porque si no, todo el mundo dice Y poner la cara. y pone la cara, sí. Bueno, pues algo más, pues Julián, si quieres ya cerrar, Simplemente, bueno, pues darte las tráete la silla. simplemente darte las gracias por la charla, seguiremos en contacto y la verdad es que sí que nos has dejado preocupados, ¿eh? Sí. Porque para lograr la excelencia ahora mismo lo tenemos muy mal, porque bueno, pues las cosas están como están y es mucho el trabajo que nos queda, por no decir casi todo, porque el quitar lo que hay ahora mismo en medio con los problemas económicos, porque es lo que priva en el tema residencial, la verdad es que puede ser difícil. Pero bueno, de todas formas, quedamos en el reto, Venga, hacemos un escrito y lo presentamos por ahí. perfecto, lo vamos a abrir para que todos podáis aportar ideas, temas concretos, ¿vale? Y yo creo que si vemos que algo en la sociedad no cambia, ¿vale? Y llevamos 20, 30, 40 años, pero os hablo de violencia de género, os hablo de cualquier tema en general. O sea, creo que debemos intentar las cosas de otra forma. O sea, y la forma es desde la propia sociedad civil, trabajando codo con partidos políticos y administraciones públicas, esa es la llave. Y si no queremos ser corresponsables de esa realidad y pensamos que solo emitiendo un voto ya está, es responsabilidad de los políticos, pues nada, pues en 40 años estaremos igual o peor. Entonces yo creo que esto se llama corresponsabilidad, diálogo, cohesión, colaboración y diseño y mejorar las cosas, que yo creo que se puede hacer con la colaboración de todas las partes y con una visión equilibrada entre personas, economía, recursos. O sea, una visión equilibrada puede hacer un muy buen diseño. Pues nada, pues muchas gracias, Alfredo, y seguimos en contacto. Bueno, Venga, pues un fuerte abrazo a todos. hasta luego a todos. Adiós.